Hola a todo el mundo, me llamo Alejandro Martínez Vicente, trabajo en la Universidad de Sadar en Croacia y para la ponencia de hoy vamos a ver la clasificación de los sustantivos que se combinan con el verbo hacer para formar una colocación con verbo soporte, una clasificación a través de los valores que se le atribuyen a estas bases, que no tienen por qué ser sustantivos univerbales, no pueden ser combinaciones pluriverbales, unidades léxicas pluriverbales que funcionen como sustantivo. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña, vamos a ubicarnos, ¿no? De qué perspectiva de la fraseología que entendemos nosotros por colocación. Simplificando un poco el esquema de Igor Milchi para definir lo que es un semifrasema, nosotros entendemos una colocación como una combinación de dos elementos en el que uno mantiene su significado y el otro no. Esta combinación da el resultado del significado de uno de los dos elementos, un significado relacionado, una acepción o un valor de este. A diferencia de los frasemas, donde ambos elementos tienen como resultado un significado no composicional, son totalmente idiomáticos. Eh, las colocaciones con verbo soporte, el verbo desemantizado, el verbo soporte suele ser el componente idiomático y luego la base es el componente que mantiene su significado. Si este significado es un significado literal o sea un significado figurado, lo que daría a una colocación metafórica, como puede ser el ejemplo de dar la lata, que es una colocación, es un semifrasema y no un frasema, como puede parecer. Cuestión que explicaremos un poco más adelante. Esta caracterización que tenemos, pues por ejemplo, vemos que en semifrasema sería dar un paseo, pasear, pero dar un jabón es adular. No, aquí ni jabón ni dar tienen el significado de adular o adulación fuera de la combinación, por lo tanto es totalmente fraseológico, a diferencia de dar un paseo donde pasear sí y paseo sí mantiene una relación semántica fuerte y de igual de identidad. Por otro lado, tenemos combinaciones que constituyen sintagmas libres, no fraseológicos, como puede ser dar un lápiz, donde ambos elementos mantienen su significado. Hablamos también de que hay colocaciones metafóricas. Un ejemplo de esto era dar la lata, ¿no? Dar la lata significa molestar, pero lata sí tiene un uso fuera de la combinación como molestia, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, esa persona es una lata, este niño es una lata, ¿no? Y hay ejemplos de verbos como latear en Chile o en otras zonas de Sudamérica existen las colocaciones como tener una lata. Entonces vemos que lata sí opera con el significado de molestia, molestar fuera de la combinación. Por lo tanto, lata tendría un uso figurado y no estamos en idiomática fraseológica real. Por lo tanto, el esquema de lata se correspondería con el A más B igual B' y no con el A más B igual a C. No sé, es decir, sería semifraseológico. Bien. Las bases teóricas que usamos para este trabajo, nuestro marco teórico, son tres trabajos sobre colocaciones con verbo soporte. Uno primero de dar, con el que hemos hecho una clasificación de los sustantivos soportados por dar. Luego otro trabajo con el verbo tener, en este caso un trabajo más corto, un artículo, el otro una tesis doctoral, y donde usamos la misma clasificación para dar y es operativa con ambos verbos soporte generales, son verbos de amplio rango colocacional, y tenemos un tercer trabajo con verbos soporte específicos, chantar, que sería clavar, y espetar, los cuales no le vale esta clasificación porque son verbos soporte específicos, su aparato colocacional es menor y por lo tanto solo cogen unos valores y no cogen todos los valores. En el trabajo de hoy vamos a añadirle a dar y a tener, vamos a añadirle hacer, que a priori es el tercer verbo más con mayor poder colocacional en lengua española, dar sería el primero y tener el segundo. Haremos una recopilación con las bases con las que se combina el verbo hacer y veremos si esta clasificación de valores se ajusta y qué similitudes y diferencias hay entre los aparatos colocacionales de dar, tener y hacer. En el trabajo que he citado al principio, la tesis doctoral que trataba sobre el verbo dar, ahí está, se establecieron, ¿no? A través de un criterio de idiomáticidad una clasificación y delimitación de las colocaciones que está representada en esta tabla, ¿no? Y pues vemos que tenemos por arriba las frasemas, las locuciones que tienen un nivel de irregularidad muy alto y tienen una idiomaticidad total, y luego tenemos las combinaciones semi-idiomáticas que diferenciamos una colocación prototípica de una colocación metafórica, como acabamos de explicar, y luego unas colocaciones que son menos metafóricas, tal vez sería más adecuado llamarlas metonímicas, que son aquellas colocaciones que se combinan con un sustantivo concreto, porque lo normal para una colocación con verbos soporte es que se combinen con sustantivos abstratos. Y ya para abajo, fuera de la fraseología, hay otras combinaciones como pueden ser las solidaridades léxicas o las combinaciones libres que evidentemente ni constituyen
una unidad léxica pluriverbal ni son idiomáticas, por lo tanto quedan fuera de la fraseología. En esta perspectiva que les estoy explicando sobre las colocaciones, o las colocaciones que Kasumi Koi que le llamaba colocaciones léxicas, como tocar la guitarra, sentir alegría, propinar un golpe, quedarían también fuera de la fraseología. Son unas combinaciones frecuentes o preferentes, pero no tienen idiomaticidad porque sus significados en ambos sentidos son rectos, son composicionales, por lo tanto no son idiomáticos, y su esquema sería el de A más B igual a B. Estas combinaciones quedarían fuera del ámbito fraseológico de acuerdo a la perspectiva con la que nosotros trabajamos. Bien, de la tesis doctoral teníamos unas 3.564 colocaciones con el verbo soporte dar en castellano. Del artículo contener hemos sacado 1.376 y 1.309 con hacer hemos recopilado para este trabajo. Los tres recopilaciones son una muestra representativa del aparato colocacional de cada verbo y también representa el tamaño de los aparatos colocacionales dares con diferencia el verbo soporte con mayor poder colocacional en las lenguas iberorománicas, en castellano, pero en este caso, y seguido de tener y hacer. Quizás la diferencia entre dar y tener y hacer no es tan amplia, se situaría en torno a un 50%, no tan amplia como aquí, que es casi de un 100%, no es más de un 100%. Pero bueno, esto también se debe un poco a que la tesis doctoral ha sido un poco más exhaustiva, pero bueno, en principio estos números casan un poco también con los que tiene Kasumi Koi, que donde también ponía dar como el verbo colocacional, con una amplia diferencia sobre tener y hacer, que están casi empatados en segundo y tercer lugar. Entonces vamos a trabajar con estas tres muestras que consideramos lo suficientemente representativas de los aparatos colocacionales que hemos recopilado de diversos corpus, como el Corpus 21, el corpus del español de Mal Davis y diferentes bases de datos en Sketch Engine. Además, una vez recogidas las colocaciones, hemos explotado el principio de herencia léxica comparándolo con las bases de los otros verbos y búsquedas en Google, ¿no? El principio de herencia léxica es el principio que dice que si un sustantivo se coloca con un determinado verbo soporte, todos aquellos sustantivos con los que hay una relación de hiponimia, hiperonimia, incluso sinonimia, también se pueden combinar. Esto es, si bofetada se puede combinar con dar, pues sopapo, guantazo, cachete también se podrían combinar, ¿no? En ese sentido, el verbo dar, por ejemplo, es un verbo que explota muy bien el principio de herencia léxica y tener que hacer, como veremos más adelante, no tanto. Reding-Helmo, quien hemos partido para hacer la primera clasificación, él ha hecho una especie de aproximación, una clasificación semántica en el trabajo que aquí abajo les cito. No es la única, posteriormente hubo otras como de María Auxiliadora Barrios Rodríguez, Ignacio Bosque, aunque estas se escapan ya un poco más del ámbito fraseológico, tratan la combinatoria en general, son más propias de la fraseología. Nosotros vamos a volver a la de Reding-Helmo, que a su vez se basa en clasificaciones de los sustantivos de Gaston Gros, que hace tanto sustantivos abstractos y concretos y también unidades léxicas pluriverbales, no lo que daría colocaciones complejas y también algunas colocaciones complejas metafóricas, como veremos también a continuación. Reding-Helmo ha sacado esta clasificación, ¿no? Que Martínez Vicente en su tesis pues, ha considerado que, bueno, que algunos grupos demasiado concretos, como puede ser el de alojamiento, o demasiado heterogéneos, como puede ser el de movimiento, y no parecía muy operativo. De hecho, el propio Reding-Helmo dice que su clasificación es tan solo una aproximación, una pequeña guía, ¿no? Pues nosotros en la tesis hemos intentado precisar más esta colocación y hemos agrupado algunos grupos que eran demasiado concretos según grupos más grandes y grupos que eran muy heterogéneos, como el grupo de movimiento, los hemos dividido en 4 grupos más precisos, dando lugar a esta clasificación con 19 grupos. Como el tiempo que tengo aquí es limitado, no me voy a poner a explicar cada uno de los grupos, pero estos 19 grupos funcionan con dar, funcionan con tener y también funcionan con hacer. Los ejemplos que aquí tienen se hacen con el verbo soporte dar, y lo que sí es cierto es que hay algunos grupos que funcionan mejor con un verbo soporte que con otro en función de sus propias características. Dar es un verbo soporte dinámico, que te da un valor incoativo y, por ejemplo, se hace que se combine muy bien con los valores dentro de golpear, que vamos a llamar golpes mejor, o con valores como los de acción corporal. Tener es un verbo más estático, que suele indicar más cualidades y estados, y evidentemente pues con grupos como el 4 y el 8, cualidades y estados se combina muy bien, tienen muchísimas bases, y también otros como las enfermedades, que sería el grupo 7 y enfermar. Hacer, aquí tenemos unos ejemplos de las colocaciones que hemos recogido. Hacer no se combina muy bien con golpes, hay pocos casos y algunos son un poco extraños.
pero en cambio, por ejemplo, se combina muy bien con los 4 valores de movimiento, cosa que no hace ni dar ni tener. Entonces vemos que esta clasificación de valores se adapta a todos los verbos soporte, por lo menos estos 3 que hemos recogido, si bien es cierto que hay unos valores que son más propios para un verbo que para otro. También es cierto que, por ejemplo, una diferenciación que hemos hecho como los grupos 2 y 3, ¿no? Que se diferencian que los de comunicación e influencia son, digamos, dan colocaciones en las que la acción que desarrolla el sujeto claramente influye en el receptor, a diferencia de los del 3, que no tiene por qué. Es una clasificación un poco difusa y que funciona más o menos bien con el verbo dar, pero con otros verbos no. Entonces, quizás una clasificación unificada debería unir estos 2 grupos en uno. Entonces, quizás unos pequeños ajustes podríamos tener esta clasificación que valdría para todos los verbos soporte, ¿no? Entonces, como lo que les decía ahora, nuestra clasificación es válida, los verbos generales, como tienen un amplísimo rango colocacional, encuentran acomodo en todos los valores, aunque si bien es cierto que hay unos valores que son más característicos para uno o para otro y debemos ajustar estas categorías. Ahora veremos cómo funcionan estos verbos en las bases compartidas, ¿no? Ya adelanto que dar va a tener un valor incoativo, tener va a tener un valor durativo y hacer va a tener un valor resultativo, y dar va a ser un verbo mucho más dinámico, tiene una locación más dinámica, lo que le permite combinarse con muchas más bases, y tener y hacer tiene una locación, digamos, más estática, ¿no? El primer ejemplo que tenemos es la base golpe, típica del verbo dar, pero como sucede con los verbos soporte generales, que comparten un gran número de bases, también se puede combinar con tener y con hacer. Simplemente se van a adaptar los significados, los resultados de la combinación. Tener un golpe va a expresar una cualidad, porque este valor que tiene el verbo tener siempre se acomoda muy bien con estados, cualidades y experiencias, ¿no? Por ejemplo, un boxeador tiene un golpe muy potente, un ciclista tiene una gran zancada, o un atleta, un ciclista tiene una gran pedalada, o un atleta tiene una gran zancada, ¿no? Y el verbo hacer, pues va a tener este valor resultativo para centrarse en el resultado de la acción. Si decimos que alguien le hizo un golpe a otra persona, es que esa persona pues tiene un moratón, una herida en la cara o algo. Tenemos ahora un ejemplo con una colocación compleja, que es mayoría absoluta, que se combina preferentemente o más comúnmente con el verbo tener, pero encuentra cómodo con dar y hacer, con estos valores resultativo e incoativo que hablábamos antes, ¿no? Incoativo para dar y resultativo para hacer. Gol es una base que se coloca muy poco, que no es tan frecuente que se coloque con el verbo dar, pero existe en castellano, y también va a tener este valor de realizar la acción, y con tener, evidentemente, una vez más, va a expresar una cualidad, y con hacer va a expresar un resultado de una acción, ¿no? Y aquí este caso sería la colocación más frecuente, pero lo normal es que las bases, los verbos soporte se puedan encontrar cómodo para combinarse con las mismas bases, ¿no? De hecho, la exclusividad que tienen hacer y tener respecto de dar sobre un 12-13%, ¿no? Lo normal es que los verbos soporte compartan bases y los casos de exclusividad real sean menos. Esto siempre repetimos explotando las posibilidades combinatorias de cada verbo. Tenemos paseo, que es una base que prototípicamente se combina con el verbo pasear, con el verbo dar, pero también encuentra cómodo contener para hablar de una experiencia, que es una colocación poco frecuente, desacostumbrada, y también se combina con el verbo hacer, pues, para dar este valor menos dinámico y más estático, resultativo, en definitiva, ¿no? Entonces, aquí tenemos una conclusión que ya habíamos intuido, visto al compararla con tener, que es cuanto una colocación más lejos está del prototipo, es decir, cuando es metafórica o es compleja, más posibilidades tiene de tener restricción combinatoria, es decir, que solo se combine con un solo verbo soporte, ¿no? Son casos como dar un baño, tener calle o hacer piña, o dar placer carnal, tener un placer culpable, o hacer un flaco favor. Pero si se fijan, tenemos dar placer carnal y tener placer culpable, pero de placer por separado, cuando es una colocación prototípica, sí se combina con dar y con tener. Estas conclusiones ya las habíamos visto con tener, simplemente aquí un poco pues nos reafirmamos en ellas. Finalmente aquí tienen una recopilación de las conclusiones a las que hemos llegado hoy. No me voy a detener mucho más en ellas porque ya estamos casi fuera de tiempo. Y bueno, esto es todo lo que les quería traer hoy aquí. Estoy a su disposición para cualquier pregunta, y como bueno, hemos estado un poco justos de tiempo,
Si hay algo que necesitan alguna aclaración o una explicación mayor, pues no duden en dejar un comentario y pregunten. Y bueno, esto es todo. Pues muchas gracias y un saludo.